Estando en esto, en la lucha por la consulta popular, ha venido un segundo ataque que debo explicar y hay que ponerle atención. Porque va a fondo como una daga mortal, va a matar. No es un chisme por ahí de un viejo loco que por rabia, porque dice que quería hablar conmigo y yo nunca supe que quería hablar conmigo, lo echó la Procuraduría, ¿yo qué culpa tengo? Pero me la está cobrando a mí, pero no es las locuras de un viejo loco decrépito que está sacando la herida de que no pudo seguir siendo canciller o su hijo. Y debe saberse por qué. La culpa no la tiene el viejo. Así que Álvaro Leiva, dígale a Díaz Balar esto, que se intenta derribar como extranjero al presidente de Colombia, estallará la revolución colombiana. Y salió ese nombre, ¿no? Díaz Balart, Mario Díaz Balart. Esperamos que ese mensaje que le dio Gustavo Petro, y que no va solo por Gustavo Petro, va por las personas, por los colombianos que votamos por el cambio en nuestro país. Mario Díaz Balart, político estadounidense, miembro del Partido Republicano, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 25º Distrito Congresional de Florida desde 2003. Entre 2011 y 2013 fue representante por el 21º Distrito de la Florida. Este es el señor Mario Díaz Balart. Ahora hablaremos de ese tema porque, por supuesto, las palabras de Gustavo Petro el día de ayer, en ese encuentro con la juventud, con los aprendices del SENA que llenaron la Plaza de Armas en el Palacio de Nariño y que incluso estuvo el discurso marcado también por una lluvia típica en Bogotá. Ahora, como lo digo, ahora entraremos de fondo a la respuesta que le dio Gustavo Petro a Álvaro Leiva y que nos pone en conocimiento de dónde vienen las llaves de todo esto. Como les digo, no se me vayan, que eso lo tocaremos adelante. Traigo un resumen de toda la gran intervención que dio Gustavo Petro el día de ayer en ese encuentro con las juventudes, con los aprendices del SENA. Se están cumpliendo hoy 1004 días del gobierno del cambio. Les decimos feliz y bendecido día para todos ustedes. 7 de mayo del 2025. Eso quiere decir que ya van 7 días desde el día que se les entregó al Congreso de la República el proyecto de ley que llama a una consulta popular al pueblo colombiano. Estamos muy pendientes de la decisión y de los debates que van a presentarse en el Congreso. Bueno, y como siempre lo saben, tenemos que comenzar dándole, pues, por supuesto, las gracias, antes que nada, las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por su apoyo, por sus mensajes. Muchas gracias. Y como siempre lo saben, tratamos de manejar un ritmo en nuestro contenido, pues vamos a empezar con los entremés, con el entrante, los entrantes que tenemos en esta ocasión, para el día de hoy. Lo primero que tenemos que decir es que fue sancionado Gregorio El Hash por incumplir una sentencia judicial. Había podido cumplirla en el tiempo que lleva en la entidad, pero el desacato se inició con la señora Puédelo Todo, Margarita Cabello, su aliada y amiga incondicional. Ese es un post de Cecilia Orozco Tascón y publica lo siguiente: decisión en mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección C, resuelve primero declarar al doctor Gregorio El Hash Pacheco en calidad de Procurador General de la Nación en desacato a la sentencia de cumplimiento proferida el 15 de julio del 2024 por la subsección C de la sección primera del tribunal. Segundo, sancionar a Gregorio El Hash Pacheco con una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales vigentes en favor del Tesoro Nacional, Consejo Superior de la Judicatura,
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que deberá cancelar en un término de 10 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, mediante consignación que se hará en la cuenta tatatán del Banco Agrario de Colombia. Tercero, requerir al doctor Gregorio El Hash Pacheco, en calidad de Procurador General, que informe el cumplimiento de la precitada decisión judicial y adjunte el acto administrativo de convocatoria en forma jurídica satisfactoria al concurso de méritos para proveer los cargos de carrera en vacancia definitiva en la entidad. Cuarto, notificar personalmente al doctor Gregorio El Hash, en calidad de procurador, a través del correo electrónico tal. Quinto, notificar esta providencia a las demás partes. Sexto, en caso de no ser apelada a esta providencia por Secretaría de la Sección, remítase el expediente en consulta a la sección quinta del Consejo de Estado. Honorable Consejo de Estado. Notifíquese y cúmplase. Ana Margot Chamorro Benavides, magistrada. Pues, ¿cómo la ven? Según dice Cecilia Orozco, que esta sentencia la había podido cumplir en el tiempo que lleva en la Procuraduría, pero el desacato lo inició la señora Margarita Cabello, su aliada y amiga incondicional, según las palabras que dicta y que publica Cecilia Orozco Tascón a través de su cuenta de X. Ese es el primer entrante, entonces, que tenemos. Y como segundo entrante, traigo un post que envió Gustavo Petro. Esto nos dio a la madrugada. De aquí eran las 3:11 de la mañana, cuando Gustavo Petro envía un balance de la ofensiva de la policía y las fuerzas militares de Colombia contra el Clan del Golfo, ordenada por el propio presidente Gustavo Petro. Para su conocimiento, desde el inicio del Plan Pistola, la Policía Nacional ha desarrollado las siguientes acciones: 138 capturas de integrantes del Clan del Golfo, entre estas 12 cabecillas en 14 departamentos. 2 integrantes de esta estructura criminal abatidos, que se enfrentaron a la policía durante un procedimiento de registro y allanamiento. 59 armas de fuego, 30 fusiles, 29 armas cortas incautadas a esta estructura criminal. Fueron esclarecidos los homicidios de Nelson Cárdenas, Edgardo Sierra y del patrullero Jorge García Mesa. Se han materializado 3 capturas de homicidas de policías, alias Canoso en Chigorodó, Antioquia, alias Chimpa y alias Didi en Cali. Se han expedido 2 órdenes de captura contra los responsables del homicidio de un policía. Identificación de 8 homicidas más mediante 6 registros de allanamiento, entrevistas y la extracción de información de una terminal móvil. 173 alertas para prevenir homicidios contra policías en todo el país. El Clan del Golfo cree que acabando la reforma agraria con violencia en el Magdalena Medio, mi gobierno hará una negociación tonta. No, señores, entre más maten, menos negociación. Este gobierno no se arrodilla. Se habla con él en libertad. Como lo decimos, este post que envió Gustavo Petro horas de la madrugada acá en Colombia, acá en España anoche, allá en Colombia, es el balance que da la ofensiva de la policía y las fuerzas militares de Colombia contra el Clan del Golfo, como decimos, ordenada por el propio presidente Gustavo Petro. Aquí habla de que este gobierno no se arrodilla. No se arrodilla ante los criminales y no se arrodilla tampoco ante los Estados Unidos. Y a nadie se le arrodilla. Se trata con los diferentes países de tú a tú. Lo dijo varias veces en días anteriores y ayer lo repitió en ese encuentro con los aprendices del SENA. Entonces nos vamos directamente a hablar de las palabras de Gustavo Petro, el resumen que traigo preparado para todos ustedes, de esa respuesta contundente que le da a Álvaro Leiva a las especulaciones que directamente, por ejemplo, el Pasquín Innombrable estaba hablando de que ya tenía que sacar a Gustavo Petro, en fin. Pero hemos descubierto, y por eso me encanta este tema de las redes sociales, porque siempre aparece algo. Y como para comenzar, entonces, venga, me salto. Este es el congresista estadounidense. Este es Díaz Balart, escribió Gustavo Petro. Pero vean esto. Entonces, vamos atando cabos, ¿no?
Hombre, hombre, hombre. Siempre hay algo. Todo lo pésimo que pasa en Colombia termina relacionado con el uribismo, con el propio uribismo. Vean esto. Ahí están, como se dice, las llaves. Y aparte, me puse en la tarea de entrar a la cuenta de este señor Mario Díaz Balart. A ver, y le puse un término de búsqueda, Gustavo Petro. Y he encontrado todo esto tiene que ver con Gustavo Petro. Incluso lo vuelve a tratar, lo trata de drogadicto en la última respuesta. Todo esto son posts de este señor hacia Gustavo Petro. Entonces un pinche gringo nos va a venir ahora a tumbar a nuestro presidente, convencidos. Y esto es un tema de soberanía nacional. Esto es un tema que se tiene que investigar. No sabemos qué papel vaya a tomar la fiscalía o quién carajos tenga que investigar esto. Organismos internacionales seguramente habrá que recurrir a ellos, porque esto es gravísimo. Y aquí se habla de soberanía nacional. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Cómo así que viene entonces a un político estadounidense a hablar y a intentar tumbar a Gustavo Petro, alineado con el señor Álvaro Leiva, otro vendepatria, que ya, como dijo Gustavo Petro, no se trata de un discurso de un viejo loco. No, señores, aquí hay algo detrás. Y está el tema del hijo, claro que sí, pero hay algo de mucho más trasfondo. ¿Qué creyó que no iba a tener respuesta? Yo pensaba que la respuesta iba a ser judicial. Vamos a ver también si se toman acciones judiciales. Pero vaya respuesta que le dio y vaya alerta en la que nos pone a nosotros también como colombianos. Aquí no es petristas ni ese tema, es Colombia. Y que esos miserables nos vayan a vender la soberanía con gente de otro país, olvídense. No sabemos, Donald Trump sí tiene conocimiento de esto. Seguramente después de las palabras de Gustavo Petro esto va a tener una repercusión. ¿Y cómo así? Que este miserable Mario Díaz Balart viene a tratar también a Gustavo Petro como drogadicto y no pasa nada. A ver, si algún representante va y dice cosas de Donald Trump o qué sé yo, a ver cómo es la reacción. Y que se le pueden decir, por supuesto. Pero, vean las llaves. Entonces, como les digo, es costumbre, me dio también las tantas un poquito ayer cuadrando todo porque traigo la respuesta a la carta, pero entonces la traigo por las partes, como él la dio Gustavo Petro, ¿no? Este señor Leiva habla de Chile, habla de Alemania, habla de la China. Entonces tenemos las respuestas, como lo digo, y aparte pues otras cosas que dijo. Son 5 partes en que dividí, 4 partes, perdón, que dividí el video. Entonces comenzamos con lo primero que dijo antes de entrar a referirse a las ciudades y a las visitas a esos países. Lo que ha salido en el día de hoy no es un chisme, es un complot. Y no es nacional el complot. No es de colombianos, aunque haya colombianos. Y por tanto es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia y a la democracia y a la libertad de los colombianos, no solamente para defenderme yo como persona. Y es que las cosas que va supuestamente denunciando, que cualquier periodista con 2 dedos de frente debería ver, pues qué absurdo. ¿Cómo son pruebas? ¿De qué? Drogadicción. Yo soy revolucionario, no me dejo esclavizar. A veces tengo hasta problemas con las mujeres por eso. En mi vida personal. Problema. Ya me voy a meter en camisa de 11 varas, pero
Dicen que Benedetti me chantajea porque entonces yo oiga fiestas con él y yo no sé qué pasa. Pero nunca he ido a una fiesta con Benedetti, nunca en la vida. Y voy a confesar la verdad, le tengo miedo a las amigas que invito. Me disculpa ahí, Benedetti. Yo no me meto más en eso, pero soy prudente, entonces, bueno. Y así se vuelven como verdades. Ese es Goebbels, el asesor en comunicaciones de Hitler, que terminó matando a sus hijos, envenenándolos, a su esposa y a él mismo, porque no pudo soportar la derrota de Hitler. Era un perrito faldero, me disculpan los perritos, de Hitler. Terminó muerto, pero él escribió la esencia de la comunicación nazi. Miente, miente y al final se cree que es verdad. Goebbels. Y lo estamos viviendo en Colombia, mienten y mienten todos los días. Y eso es lo que no permite que el 80% del pueblo esté con nosotros, que debería, sino que los esclavos apoyan al verdugo. Ese es el efecto de la prensa de Goebbels. Por eso censurar al presidente es esencial, que no hable. Miren lo que pasó el 1 de mayo. Creo que estamos ante el hecho histórico más grande de los últimos tiempos, no sé desde cuándo. Creo que estamos ante el discurso de un presidente más importante, no por mi inteligencia, sino por lo que decía. Es una locución presidencial. Porque para eso me subí a la tribuna, para hablar no solo con los que llegaban a la Plaza de Bolívar, que fueron muchísimos y les dio miedo. Realmente creo que Bogotá no había experimentado una manifestación tan grande. Primero quisieron calumniarla cuando sacaron las fotos de temprano, con la media plaza hasta ahora llegando la gente. Tanto miedo le tienen a la movilización popular que mienten. Y después, cuando ya no podían con la mentira, porque salían ríos y ríos de gente por todas partes, entonces decidieron pasársela por la faja, inventarse otras noticias, como siempre, ocultar la verdad. Y salió una carta de Leiva explícitamente con ese objetivo, para que el presidente no vuelva a hablar como en la Plaza de Bolívar, sino que hable de él. Así se pierde el efecto. Pues fue una locución presidencial. Magistrados, unos del Consejo de Estado, en el afán de censurar al presidente, hecho que es de una enorme falta contra la democracia y la Constitución. Ni más ni menos. Censurar al presidente es censurar el voto popular, la base de la democracia. La soberanía reside en el pueblo y el presidente es un hijo del pueblo, elegido por el pueblo. Y entonces, como si nada, entonces un fallo de tutela de una uribista amargada. Ahora me pone otra tutela por decir amargada. Queriendo la oligarquía de Colombia que el presidente diga exclusivamente lo que ellos quieren. Queriendo los cacaos de Colombia que el presidente se arrodille al dinero y este presidente no se arrodilla al oro. Ya deberían saberlo. Y entonces quieren que yo hable como ellos y vaya a sus clubes y le haga sus políticas y se sigan ordeñando el presupuesto nacional. Y no, señores, conmigo no. Y como saben eso, como lo saben, entonces quieren tumbar al presidente. Desde el segundo día que me posesioné, no han dejado no solo de pensarlo, sino de intentarlo. Y cogieron unos consejeros del Consejo Electoral, que no son jueces, bastante oscuros, y se formaron un proceso sobre violación de topes. Llevan desde el principio con eso,
tratando de fabricar unas pruebas inexistentes. Ninguno de los 6 puntos tiene realidad, hechos ocasionados o sin que estuviéramos en campaña, en donde tengo el derecho a fundamental a la reunión, o hechos que son de una mala lectura de la contabilidad, no supieron de contabilidad y entonces no sabían que cuando alguien se equivoca en una factura, al mismo tiempo que se detecta la equivocación contable, se inscribe el error en la DIAN, que malas pulgas, las de los dueños de ese noticiero, porque ellos tenían en su mano las pruebas de que se equivocaron en la facturación. Pero las pruebas existían en la DIAN, solo que los famosos investigadores no fueron a la DIAN, qué perezosos, se equivocaron. Y como es tan malo la forma como acusaron al presidente desde una instancia administrativa violando la Convención Americana por segunda vez contra la misma persona, el presidente, y por eso valientemente hay que decirlo, la Corte Constitucional restituyó ahora mi derecho, porque era un grito contra la Constitución, una arbitrariedad lo que hizo el Consejo Nacional Electoral y unos magistrados del Consejo de Estado, el uribismo detrás del golpe de Estado. Pero no voy a acusar a Uribe directamente, ya bien acusado que está en otras partes. Fracasaron, no pudieron, la Corte Constitucional desbarató el infundio. Me dicen que hay que creer en la justicia y se demora, pero llega. Nosotros somos libertarios de verdad, no como Milei, que es libertario de supermercado. Libre el que pueda ir a comprar y sí, el que no, esclavo. Y entonces, desesperados porque les falló el golpe de Estado, se inventan otro. Ahí está Leiva llamando a los de la Comisión de Acusaciones desesperado. ¿Quién le da las órdenes? Ahí está Leiva escribiendo infundios. Ya me refiero al último, porque lo que es mi desautorización para una conducción de la política internacional de Colombia que obedece, es anacrónica al pasado y que es arrodillada a los Estados Unidos, la coloca como pruebas de mi esclavitud mental, dice él. No confunda una vaina con otra. Entonces dice, y no es que yo esté en desacuerdo con que no hayan relaciones con Estados Unidos. Yo quiero la relación con Estados Unidos como con cualquier pueblo del mundo, de igual a igual, porque Colombia es soberana. Y aún con los gobernantes actuales de Estados Unidos, con los que yo no concuerdo en mi manera de pensar. No concuerdo, no estoy de acuerdo con que se bombardeen los niños de Gaza y no hagan nada. No estoy de acuerdo con que la Europa occidental mire para otro lado cuando hay un genocidio producido parecido al que hicieron algunos nazis en Europa contra el pueblo judío, ahora lo hacen contra el pueblo palestino. No estoy de acuerdo. Yo no puedo apoyar genocidios. ¿Cómo un hombre libre puede apoyar que se le tiren bombas a los bebés en Gaza? Que tienen otra religión, me importa un bledo, que tienen otro color y otro idioma, me importa un bledo, que no son ricos, son pobres, me importa un bledo. ¿Quién dijo que nosotros apoyamos ricos? Nosotros apoyamos la humanidad y los valores de la democracia. Y entonces, como en la Cancillería, que es blanca, ustedes ven cómo me tumban embajadores y cónsules a través de unos magistrados del Consejo de Estado.
Pero los tumban porque no quieren que yo dirija las relaciones exteriores, sabotean. Y solo uribistas, hijos de papi y mami, oligárquicos y blancos. Una cancillería blanca que no le hace caso al presidente, así sea la orden de la Constitución. Y yo no les voy a elegir a sus delegados ante el mundo, porque los delegados ante el mundo los pone el presidente de la República por orden constitucional. Es mi derecho. Y los delegados que yo quiero y delegadas que hablen ante el mundo deben hablar la política internacional de Colombia, que no es arrodillarse. Y por eso Leiva se fue en segunda instancia. En primera, porque un negocio que estaban armando, tratando de que Thomas Angreg, del cual es socio el presidente Santos, o parte de la junta directiva, no lo quería escrutando las elecciones de Colombia porque ahí hay trampa y la piensan volver a hacer, porque nos la hicieron a nosotros también. Intentaban robar las elecciones, las del 18 pasó. Y no quiero ese negociado, asisten los grandes figuras de la oligarquía en la junta directiva, porque los empresarios han sido inteligentes de meterlos y tocarlos. Conmigo no. Y entonces no me gustó que su hijo estuviera metido en ese negocio, y cuando di la orden de suspenderlo, dejó pasar el tiempo al punto que se enredó él mismo y lo destituyeron. Y el presidente de Colombia sabe por qué fue, y tiene razón la procuradora, que no me quiso mucho, y por eso no resarcí el tema, porque no creo que el impuesto público sea heredad de los hijos de la oligarquía en Colombia. Es inevitable, después de escuchar estas palabras de las actuaciones de los torcidos que querían hacerle ahí en la cara a Gustavo Petro con la Cancillería, es inevitable pensar, oiga, pero ¿qué clase de ministros eran los que tenía Gustavo Petro? ¿Qué personas eran los que estaban ahí al lado de él? A mí, por ejemplo, el tema de Lizcano, apoyando a Noboa en Ecuador, que son cuotas políticas pero por favor, qué grandes errores, vea Ocampo. Y todo eso no se lo podemos achacar a Gustavo Petro. Él dice que son errores de él. Pero también nosotros tenemos parte de culpa por no haber cumplido con el 5586. Yo siempre lo diré. Ya vea, ya lo incluí en este video también. Siempre trataré de decirlo. No se nos puede olvidar el 5586. Es inevitable. Y ahora Mauricio Lizcano es que candidato también a la presidencia. Recordemos el tema del espectro electromagnético. Las denuncias del senador Wilson Arias, como Mauricio Lizcano se escabulló y no quiso dar el debate. Recordemos eso. Recordemos las otras actuaciones de otros ministros. En fin. Mucha laraca con Benedetti. Que por cierto vimos unas imágenes de reconciliación, podemos decirlo. Un abrazo entre Benedetti y Francia Márquez. Pero mucha laraca con Benedetti. Pero vea lo que estaban haciendo alrededor. Este personaje, Álvaro Leiva, también brincó por el tema de Benedetti. Y miren. Como les digo, traigo las respuestas que le dio Gustavo Petro a esas acusaciones gravísimas, mentirosas, rastreras de Álvaro Leiva. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a traer aquí, a ver cómo me organizo, porque yo ya lo tengo acá organizado, es esto. Aquí está la dichosa carta, no vamos a dar visibilidad, sino a lo que toca Gustavo Petro y cómo le responde. Dice este vendepatria de Álvaro Leiva que el lunes 9 de enero del 2023 se dio inicio a una visita de Estado suya, de Gustavo Petro, a la República de Chile. Fue atendido con todos los honores por el presidente Boric.
Para el martes estaba programada su presencia en el Palacio de los Tribunales de Justicia para saludar al presidente de la Corte Suprema. Para mi sorpresa, una nueva y sorpresa para quienes lo esperaban. Sin excusa alguna decidió usted no asistir. Ojo con esto, ¿no? Me correspondió tomar su lugar, la generosidad de varios magistrados de ese altísimo tribunal, particularmente de una magistrada especialmente interesada en los asuntos. Esto dijo de Chile, 9 de enero del 2023. Y entonces, como les traigo yo preparadito, ahí le metí la ficha pues para poder acomodar esto, ¿no? No acomodar, sino pues para poder organizar el contenido de acuerdo a las palabras de Gustavo Petro. Entonces nos vamos con Chile. Ya escuchamos qué dijo el innombrable, el vendepatria, bueno, ese miserable de Álvaro Leiva. Escuchen. Entonces dice entre lo que recuerdo, es que se fue a Chile y tenía que hablar con la Corte Suprema y me tocó a mí, dice Leiva, no llegó. ¡Mentiroso! Presidente de Colombia habla con el otro presidente del Estado, ese es el protocolo, no con otros. Si va a hablar con un ministro, pone al otro ministro. Como que le dio pena que lo pusiera a hablar ante la Corte y los magistrados de Chile. No, yo me vi, sepan la verdad. No emborracharme, sino ir hasta la tumba de Pablo Neruda en la Isla Negra de Valparaíso. Y el presidente Boric, que sabía mi intención de ir por primera vez, porque la tenía desde niño, porque me parece el poeta más grandioso del mundo y de América Latina. Me parece que tenía el fuego americano y que como libre fue candidato presidencial y lo exiliaron de su país y hay una linda política de su exilio y fue a su casa en Capri donde escribía y el señor ¿cómo es que llama? De apostal, pero italiana, se llevaba sus cartas y le regresaba las respuestas, el cartero se llama. Y fui a la casa donde el cartero llegaba porque tengo reverencia por ese hombre y no quería que al llegar a Chile yo no pudiera ir al norte de Santiago, a donde la Marina rodeó la casa de Pablo Neruda en el golpe de Pinochet. Amigos que tiene Pinochet en Colombia, yo soy amigo de los obreros que cayeron muertos bajo sus balos. Y fui, y estuve ante su tumba y conocí su casa y tengo las fotos, prueba de una casa que hizo él pensando en que al entrar estaba en sus años viejos y cuando se camina durante la casa se llega hasta que es bebé. Una idea de poeta. Él mismo hizo su casa y estuve ante su tumba al lado de su segunda esposa Mercedes y vi el mar de Isla Negra y entendí por qué hacía las poesías que hacía, siempre hablando del mar y de la tormenta. Y entonces, pecado. Pues pregúntele a Boric, que me dio el permiso y me puso las posibilidades de moverme hasta la Isla Negra. Eso sí no se enteró el hombre, porque quiere enterrar la daga. Listo, ahí está la respuesta a esa acusación de Álvaro Leiva por medio de esa carta que Gustavo Petro se había perdido de parranda por allá en Chile. Qué nefasto. Habíamos dicho el día de ayer que no íbamos a darle visibilidad a la carta y que no íbamos a darle visibilidad a este tema. No pensábamos que fuera hasta allá, que ya con políticos americanos, estadounidenses, detrás de todo este golpe de Estado que se le quiere hacer al presidente. No nos extraña los ataques. No nos extraña. Hemos dicho también que son capaces de esto y de muchísimo más, así que esperemos cualquier tipo de ataque que estarán planeando. Este no les salió y este se les va a devolver como siempre se les terminan devolviendo los ataques. Esperemos que así sea. Y investigaciones. Ahora miramos también un post que envía Gustavo Petro con todo esto. Lo envió también ayer, tarde en Colombia, incluso creo que era la madrugada en Colombia. Bueno, entonces ya quedó claritico lo del tema de Chile. Como digo, habíamos dicho que no le íbamos a dar visibilidad, pero ante la gravedad del asunto, pues tenemos que hacerlo. Y por supuesto no podemos callar y no mostrar la respuesta que dio
Gustavo Petro a esas acusaciones. Entonces, ya vimos Chile, ¿no? Nos vamos ahora para Alemania. Junio del 2023, el día 15, dice Álvaro Leiva, usted, presidente, inició una visita de Estado a la República Federal de Alemania. Fue recibido solemnemente por el presidente de la Nación, Frank-Walter Steinmeier, y el señor ministro federal de Asuntos Exteriores. El discurso del jefe de Estado alemán, dándole bienvenida, fue sobresaliente. El suyo causó una histórica molestia que entre bambalinas le correspondió a quien esta carta le escribe morigerar la ofensa por usted causada. Deploró usted la caída del muro de Berlín, uno de los hechos de mayor trascendencia del siglo XX. Cuando leí eso, ¿perdón? Si es que hemos escuchado a Gustavo Petro hablar del tema del muro, muchas veces ha tocado ese tema y lo ha dicho en campaña, yo recuerdo, incluso no sé si en los Gustavos también habló algún día de la oposición, cuál era su visión frente al tema del muro de Berlín y todo este tema. Pues también tuvo su respuesta. Y aquí está, entonces, lo que tiene que ver con la visita a Alemania y lo que responde Gustavo Petro. De Alemania, ese sí que me sorprendió, que entonces el presidente alemán, que no es lo mismo que el canciller, el presidente y el canciller tienen las funciones presidenciales similares al de Colombia, pero son dos porque es un régimen parlamentario. Con ambos hablé y me pareció encantadora la relación con el presidente de Alemania, y tengo dudas del canciller, que ya no es canciller, y las voy a expresar de frente. Con el presidente de Alemania hablamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque él de joven fue caminando arriba, como yo, que también fui caminando durante un mes. Se quedó allá y tuvo una amistad con los Cogis, y los Cogis, alguna familia le regaló las máscaras de antaño, ancestrales, por allá hace tiempos, décadas, y él las guardó en su casa. Y cuando llegó el presidente de Colombia, de izquierda y popular, le devolvió las máscaras que él tenía guardadas. Yo hablé con el señor director del Instituto Antropológico, algo así, de Alemania, el mismo de von Humboldt, que vino aquí, se enamoró de Colombia y habló con el libertador Simón Bolívar. Y de eso hablamos, no del muro de Berlín. A mí me gusta que se haya caído el muro de Berlín, porque también al otro lado del mundo estaban matando la libertad, y nosotros somos de la libertad. Así que yo no soy defensor de muros que separan los seres humanos. No mienta, Leiva. Y el presidente de Alemania acordó con nosotros ir a la Sierra Nevada de Santa Marta a visitar de nuevo los Cogis. Y yo quiero que ustedes tramiten eso con el presidente de Alemania para que a los 500 años de Santa Marta él pueda acompañarme hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿De dónde eso es prueba de qué? Alemania, ¿no? Otra, entonces, fue la de China. Esta visita se realizó en octubre del 2023. Dice Leiva, el 24 de octubre del 23 usted inicia una visita a la República Popular China. Había sido usted advertido de que el tema del metro de Bogotá no era un asunto para ser tratado con el jefe de Estado Xi Jinping. La misma embajada china en Colombia, en documento preparatorio de su visita, así lo indicaba con total claridad. Sin embargo, usted, obsesionado con su postura, terco, inflexible al no lograr su cometido, quedó afectado. En el banquete de Estado presidido por Xi Jinping, en larguísima mesa, bellamente adornada y dispuesta para la solemne ocasión, asistida por un número importante de distinguidos invitados, sentado el presidente chino en el centro de uno de los costados, usted a su derecha y yo a su izquierda, resolvió usted, presidente Petro, no hablarle a su anfitrión. Mantuvo absoluto silencio todo el tiempo. ¿Ah? Ay, Dios. Ay, Dios. China. Ahora sale con el tema de China. Oiga, Colombia es libre de hablar con China. ¿Qué daño nos ha hecho China? ¿Nos ha invadido acaso?
Nos quitó a Panamá, ¿acaso? ¿Quién nos quitó a Panamá? ¿Quién desbarató la Gran Colombia? Y entonces no puedo hablar con un pueblo porque está ganando el espacio comercial a otro pueblo. A Colombia en las licitaciones no le gana la corrupción como en la licitación de Thomas & Gregg. Señora directora de imprenta, no me lleven hasta el último día para decir que hay que prorrogar el contrato. No me engañen. Usted tiene el deber, y aquí se lo digo en público, de cambiar ese contrato. Y le están poniendo trampas, porque desde el interior del gobierno hay gente al servicio de Thomas & Gregg. Ahora China, entonces, que qué pena, porque va a ir como presidente de la CELAC y presidente de la República de Colombia a hablar con Xi Jinping. Pues voy a hablar. No voy a comprar sus aviones de guerra, no me interesa meterme en las guerras de los otros, porque nosotros queremos la paz mundial. Y puedo hablar, sí, soy funcional de la paz del mundo en donde toque, pero de arrodillarme. Yo no estoy en competencia comercial con China ni con Estados Unidos. A Colombia gana el que tenga la mejor propuesta en cualquier licitación. Si los gringos compiten con China, hagan la mejor propuesta. No que por ser gringos entonces tengo que darles la licitación porque sería un corrupto. Y he sido franco y he hablado con ellos. De frente, podemos entendernos en lo que nos entendemos y nos ponemos y tenemos el mismo pensamiento. Que hay que defender la libertad, sí, Colombia defiende la libertad. Que defendemos los principios republicanos, sí, Colombia defiende los principios republicanos. Y a veces Estados Unidos también. Pero que entonces tenemos que hacer caso porque sí, no. No. Y ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados. Y pondremos problemas que hay vigentes. ¿Por qué China tiene un déficit, o más bien un superávit comercial? Nosotros un déficit por 14,000 millones de dólares anuales. Eso nos lleva a una pobreza. Y no quiero que China sea productora de la pobreza. Por tanto, la balanza comercial tiene que equipararse, sea con inversiones de ellos en Colombia, sea comprando cosas de Colombia, y de eso vamos a hablar. Porque yo no hablo en contra de los intereses del pueblo. Y entonces el traidor llega y dice, es que me tocó hablar porque el presidente se quedó callado. ¿Cómo así? ¿Eso es prueba de qué? ¿Acaso el presidente tiene que estar despierto después de 24 horas y cambiando los horarios? Pues yo hablé con Xi Jinping, no sea mentiroso. Y no le gustó algo que dije, y tengo que confesarlo, un error mío por creer en la Cancillería. Porque yo fui a hacer un acuerdo de intención de la ruta de la seda. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Acuerdo de intención. Próximos gobiernos verán si de intención pasa a la realidad, y debe pasar a la realidad. Y entonces en Cancillería me transfugieron los papeles y terminaron con algo que es menor, que se llama, y esa es la diplomacia china, una alianza estratégica. ¿Qué es menos? No sirve para nada. Tampa. Y entonces yo hablar de que era una alianza estratégica, que es lo que hoy hay con China. Xi Jinping se puso bravo porque estaba ilusionado con que Colombia iba a entrar a la ruta de la seda. Trampa de Leiva. Por ignorancia mía, la ignorancia es la que hace equivocarse.
Y a eso ahora lo coloca como prueba. No, señor, voy a ir a firmar la ruta de la seda. Trampa de Leiva, trampa de Ocampo, de por Dios, ¿quiénes estaban ahí al lado del presidente? ¿Quiénes estaban al lado del presidente? Que todo esto, todo este malestar que nos ha generado, porque obviamente no vamos a decir que no, sí genera malestar, no estamos diciendo que estamos creyendo eso, no, de hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Y entonces íbamos ahí, con toda la respuesta y escuchando todo esto. Y repetimos, ¿con quiénes estaba el presidente? ¿Con quiénes estaba? De esos que hemos dicho, uribistas, por montones en todos los ministerios, en todas las entidades, en todas las instituciones, uribistas, gente que va en contra de este proyecto de gobierno del cambio que obstaculiza todos los días, le decimos el palo en la rueda, pero es que el palo estaba ahí al ladito y ha estado siempre, todo ese poco de palos que estaban ahí atravesados. ¿Ah? Eso es lo más triste. Y repetimos, Gustavo Petro se lo achaca y dice errores, ignorancia. Pero aquí somos culpables también nosotros, y lo repito, 55-86. Bueno, entonces íbamos escuchando todas las respuestas y yo iba mirando, entonces iba preparando también el contenido. Bueno, aquí vamos a coger la carta de China, Alemania, Chile, y después que ya nos había dado como un aperitivo, utilizando el término que utilizamos acá en el contenido, pues ya había dicho algo, ¿no? Que esto venía de afuera. Entonces yo pensaba que Dubái y lo que él también ha denunciado y que ya también muchos medios, incluso hasta el Pasquín del Tiempo, ha publicado investigaciones de eso. Que sí es cierto que desde Dubái están financiando ese plan pistola y al clan del Golfo. Dubái se escabullen y terminan en Emiratos Árabes, Turquía, por esa zona. Entonces pensábamos, como digo, que las cosas venían también de allá. Y es cuando dice y hace esta afirmación, esta denuncia que hace Gustavo Petro. Grave, grave, grave. Escuchen esto. Y así hay otros temas que no sé ya de la carta famosa. Lo que sí sé es por qué la escribió. No la escribió por viejo amargado, porque su hijo no pudo ser canciller. No. Él anda buscando a los congresistas de la Comisión de Acusaciones para buscar que tumben al presidente por esos hechos mentirosos que él ha puesto en la carta. Y se reúne con otros colombianos para eso. Está coordinando el plan. Desesperados porque ya no pudieron, gracias a la sentencia de la Corte Constitucional, tumbar al presidente por el lado de los financiamientos de la campaña. No pudieron. Y entonces desesperadamente buscan otro motivo. Y el otro motivo es lo que dice él en las cartas de manera mentirosa. Pero el que está organizando la reunión y las otras y otros colombianos que asisten a esa reunión y que lo saben, y saben que lo voy a decir con nombre propio, saben quién dirige la reunión y no es un colombiano, es el senador de los Estados Unidos, Díaz Balart, de extrema derecha. No critico al gobierno actual de Estados Unidos porque creo que no es, pero no equivocarme. Es la extrema derecha estadounidense, la misma que mató a John F. Kennedy en los Estados Unidos. Él es el jefe y lo que buscan es usar el Congreso para tumbar al presidente. Y si eso llegase a pasar, debe estallar la revolución colombiana, porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos, y lo denuncio.
Y no es porque sea antigringo, no soy antigringo. Me leí la historia popular de los Estados Unidos de Howard Zinn y me encanta, y lo repetí este fin de semana y espero que no sea prueba. Me repetí el video de Paul Simons y Garfunkel, que es hermoso, en el Central Park de Nueva York. Ahí estaba el verdadero norteamericano libertario que ahora quieren ocultar. Y una de las canciones que más me gusta después de Rusia, la Terra, de Nino Rota, académico, sinfónico, en Italia, que me gusta Italia, pero no para perderme, sino para andar en sus trochas y sus campos. Un día me perdí de los escoltas italianos, me escapé. Me gusta escaparme de los escoltas. Me toca entrenar, no me pase lo de Castillo. Visitando, caminando por las montañas de la Toscana, por una trocha, me encontré con un cementerio de miles de cruces blancas en fila como un ejército, algunas de judíos, y 3 capillas de diferentes religiones. Había música celestial ahí y la bandera de los Estados Unidos en alto. Ellos habían acordado en la liberación de Italia, que le hizo fue la Brigada Garibaldi, no el ejército de Estados Unidos, y la Brigada Garibaldi puso 42,000 guerrilleros muertos en las montañas tratando de sacar alemanes y fascistas de Italia, y lo logró, e hizo la revolución en todo el norte de Italia y en el sur, pero el ejército de Estados Unidos avanzaba y Stalin, el traidor, decidió entregar la revolución italiana a cambio de su Europa oriental, o sea, defender su imperio, olvidándose de los obreros y los campesinos que de verdad la querían hacer. Historia. Llegué a ese campo y me arrodillé ahí y lloré, porque esos soldados norteamericanos, por miles muertos en ese campo, murieron por la libertad y se merecen el homenaje del pueblo italiano y de la humanidad. Sus descendientes pareciera que van contra sus ancestros, sus padres y sus abuelos, porque ahora quisieran matar la libertad, destruyendo inmigrantes que tratan como criminales. Y les dolió, sí sé que les dolió, que el presidente de Colombia devolviera los aviones y no regresaran, porque tienen ellos el derecho de sacar a quienes quieran de su país, pero no como esclavos, no encadenados, porque un colombiano no debe dejarse encadenar. Y no que como respondió que a las 3 de la mañana, pues a la hora que fue, si hubiera respondido a las 8 de la mañana, ya era tarde, ya habían llegado los aviones con la gente encadenada en Colombia, y este presidente no lo permite. Por eso reaccioné a las 3 de la mañana cuando los aviones ya tenían media hora de vuelo. Y entonces di orden a la Cancillería que me había engañado, no avisando que venían encadenados, y al ejército, a la Fuerza Aérea: no entran a territorio nacional esos aviones se devuelven. Y así fue. Y cundió la ira de allá, de los nazis. Y tuvimos que responder caballerosamente y con decencia. No los estamos retando, no vamos a una guerra, pero respeten la independencia y la libertad de Colombia. Y yo creo que lo han entendido, que una parte, la señora que vino acá y se inventó otro discurso como Leiva, que es que yo amo el clan, que el Tren de Aragua, y no conozco ningún integrante del Tren de Aragua. Y resultó que me puso diamante. A lo mejor me hubiera puesto diamante en otras cosas, pero no. ¿Quién sabe? Tendría el derecho de decirlo. Pero no soy amante del Tren de Aragua, no los conozco. Me parece que son un poco de ladrones salvajes por ahí y hay que tener una política contra ellos, pero estoy en desacuerdo con decir que todo migrante
venezolano en Estados Unidos, que ellos mismos produjeron. Hemos sido víctimas y testigos. Es un miembro del Tren de Aragua, eso es una mentira. Entonces, ¿hay ladrones judíos? Pues sí, claro, como en todas partes. ¿Y entonces todos los judíos son ladrones? No, porque esos judíos dieron ni más ni menos que a Jesús. Dieron ni más ni menos que a Sigmund Freud. Dieron ni más ni menos que a Spinoza, el filósofo. Dieron ni más ni menos que a Carlos Marx. Genios. Es un pueblo que ha dado genios, no ladrones. Y hay que respetar entonces ese aporte a la humanidad. La indiamenta está aquí desde hace milenios. Pues bien, entonces ahí el problema. Los Estados Unidos deben entender, así lo dije en Haití, y lo dije en Bocas del Toro, en Panamá, donde un guardacosta extrañamente me estaba vigilando. Ellos dicen que estaba ahí por casualidad, en el mismo sitio donde en 1895 mataron a la dirigencia liberal revolucionaria de Colombia y América Latina, y que están enterrados en una fosa común, y yo quiero desenterrarlas. Y entonces dicen que eso son pruebas de mi adicción. No, son pruebas de mi adicción a la libertad, y la adicción a la libertad no existe. Porque la adicción a la libertad no es una esclavitud, sino es la esencia del ser humano. Los Estados Unidos deben saber, y su gobierno, que con nosotros se puede hacer acuerdos. Y tenemos muchos que hacer, pero de tú a tú. Si quieren tumbar al presidente, estallará la revolución colombiana. Y porque el presidente se irá el 7 de agosto, pero hasta el 7 de agosto como el pueblo ordenó, no antes, y no con mentiras y trapisondas. Así que Álvaro Leiva, dígale a Díaz Balar esto, que si intenta derribar como extranjero al presidente de Colombia, estallará la revolución colombiana. Gracias, muy amables. Muy fuerte lo que dice, muy fuerte. Pero me gusta que ya se dieron nombres, ya se habla quién está detrás de todo esto. Y según este post de Gustavo Petro, que lo envió tarde, repito, tarde era, aquí en España ya eran las 8:27 de la mañana, réstele 7 horas, 1:27 de la mañana, hora de Colombia. Y esto me gusta. Lo tomo como un anuncio de una denuncia judicial, ¿no? Esta será otra prueba para los amigos de Leiva, porque escribo a la 1:19 de la mañana. Quiero presentarle las pruebas a la fiscal general de la Nación, ojalá mañana mismo, que muestra los actos de sedición de lo que Leiva llama Acuerdo Nacional, que ahora propone con grupos de extrema derecha, grupos armados en guerra, al cual ha invitado a algunas personas muy conocidas, y donde se demuestra la reunión con Díaz Balart, que él ahora niega. 1:00 de la mañana, según 1:19, según este es 1:27, bueno, 1:00 de la mañana en Colombia, envía ese post. Hoy mismo, dice, ojalá hoy mismo se le van a presentar a esa fiscal general de la Nación. No sabemos si Augusto Campo interviene en este tipo de acciones judiciales. Esperamos que sí. Quedaría en unas excelentes manos. Pero me alegra esto. Lo habíamos pedido. No solamente esa respuesta contundente que le dio, que nosotros decíamos, incluso dijimos ayer, seguramente Gustavo Petro no le responde. Pues ojalá que no. Pero que sí la respuesta sea judicial. Le dio las dos. Le dio una respuesta contundente. Claro que tenía que responder a informarnos de estas acciones y de que, ¿cómo así? ¿Qué gringos interviniendo en nuestro país para sacar a Gustavo Petro? Alineados con esa gente. Y repetimos, por si de pronto no lo vieron por ahí, repetimos, está la imagen del susodicho, pero esta fotico, que no se nos olvide, y que no se nos olvide estos posts
que envía y envía, respondiéndole 24 del 18 a toda hora. O sea, todos los años hay respuestas. Esto lo saqué de la propia cuenta de Mario Díaz Balart. No se nos olvide de dónde entonces vienen todas estas acusaciones, viene esta estrategia, y gracias a Dios, pues ya hay nombres y esperamos entonces, pero es que ahí la fiscalía, la fiscal Camargo, no. Claro, esa fiscal fue nombrada por esa corte, por supuesto. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y que nos hizo caer, nos lo recordó una suscriptora aquí en el canal. ¿Cómo la ven? Estoy atentísimo, por supuesto. Si todos los días estamos atentos, hoy estamos más atentos a ver qué ocurre con esto, porque es lo que quiero. Denuncias, acciones judiciales, pero con la fiscalía. Entonces, si no, tocará ir a estrados internacionales. No sé, pero qué bueno eso. Vamos a ver entonces. Bueno, ya ha sido como largo el contenido, pero yo no me puedo ir sin darles un vendaje, una ñapita, un bonus track. Traigo a Petrovsky fans. ¡Ojo! La misma oposición decía que Leiva era mentiroso, entonces ¿cómo creerle ahora? Y mira este post de que siempre hay un trino, ¿no? El canciller Álvaro Leiva es irresponsable, arrogante, mal ejecutor, maltratador de mujeres, mentiroso, mal funcionario y pésimo diplomático. Oiga, señor Briceño, tiene toda la razón. Duele decirlo, pero ahí quedó definido Álvaro Leiva. Ahí sí, como dicen, ¿no? Más peligroso que Álvaro Leiva sin trabajo a los 82 años. Con eso cerramos este contenido, de verdad. Wow. Cerramos este contenido, nos vemos en la próxima, por supuesto. Abrazos ancestrales. Desde la distancia, suscríbanse al canal, las personas que no lo han hecho. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes y nos veremos más tardecito, seguramente, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesino, con C de consulta popular. Nos vemos en la próxima. Gracias.